Ok, mis hermanos, vayan abriendo su Biblia, por favor, en la epístola de Santiago, por favor. Santiago, por favor. Cuando encuentre el capítulo 1 de Santiago, se pone por favor de pie. Santiago 1. Hermanos, hace 3 semanas empezamos la serie de sermones, una serie de mensajes bíblicos sobre nuestras emociones. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Pero paramos esa serie porque vino el Día de las Madres y luego tuvimos otra actividad, que tuvimos el servicio con la iglesia americana. Suspendimos esa serie de sermones, pero el día de hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie de sermones controlando las emociones. Yo no sé cuánto poder tiene usted ya sobre usted mismo. Dios nos da el poder, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo no sé cuántos de aquí habrá que ya saben controlar su enojo. No voy a apuntar a nadie, no es para todos. ¿Ok? No vamos a poner el dedo a nadie. El propósito es para cada uno que se dé cuenta en dónde estamos. Hay personas que usted nunca las ve que se enojan, pero por dentro andan como una bombita, ¿verdad? Queriendo explotar de cualquier manera, es dañino. ¿Verdad que hay personas que adentro traen un coraje, pero cuidado? Entonces, hermanos, vamos a ver este día acerca del enojo, la ira, y si lo ponemos en un lenguaje coloquial, en un lenguaje, el berrinche, vamos a decir. ¿Habrá berrinchudos aquí? Creo que no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. Vamos a ver entonces, basándonos en Santiago 1, 19 al 25, dice de esta manera: sabed, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en el espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tomen asiento, hermanos. Vamos a ver entonces que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Ok? La Biblia, mis hermanos, no nos prohíbe a que nos enojemos, ¿verdad? La Biblia nos dice que aún nosotros nos podemos enojar. Pero yo quiero decirle en este día, mis hermanos, que sí podemos enojarnos, pero la Biblia nos da la receta para que tengamos un control de las emociones. Mire, el enojo Dios nos lo puso para la justicia. Por ejemplo, Dios nos puso nuestras emociones, algunas nacieron con el pecado del hombre, pero Dios también puso algunas de nuestras emociones para protección personal. Por ejemplo, mire, si Dios no hubiera puesto el enojo en mi vida, en mi corazón, pueden venir y lastimar a mi familia, a mi hijo, a mis hijas, y yo no siento nada, ¿verdad? Entonces Dios puso el enojo en nuestro corazón para la justicia. Más que todo, el enojo debe de ser para la justicia. Pero el enojo, mis hermanos,
a veces lo encauzamos mal. Hay personas que tienen enojo desde que eran niños. Han crecido con enojos por diferentes razones. Ya les expliqué por qué. En el primer sermón que tuve les expliqué por qué. Nuestras emociones se salen de su cauce o se empiezan a hacer más grandes nuestras emociones por eventos pasados de niños, a la adolescencia, la juventud y aún en la vejez. Nuestras emociones, mis hermanos, van a ser dañinas si no las sabemos encauzar. Las emociones tenemos que irlas empezando a aprender a manejar. Las emociones, Dios nos dio la habilidad de aprender a manejar nuestras emociones. Si te pones a pensar, les di una lista de las emociones, ¿se acuerdan? Una lista de todo: miedo, ira, resentimiento, celos, envidia, alegría, porque están las emociones positivas y las emociones negativas, ¿verdad? La Biblia nos habla de infinidad. El gozo es una emoción que sentimos y es fruto del Espíritu Santo, pero son emociones que radican ¿en dónde? A ver si aprendieron, hermanos, ¿dónde radican todas nuestras emociones? En el alma. ¿Ok? Las emociones que tú tienes, la envidia, el celo, habrá aquí personas celosas. ¿Quieres bajarle un poquito, hermano Adrián o Sergio? Un poquitito, se me hace. ¿Tiene mucho volumen, hermanos? ¿O está bien? Está bien, no, ok, entonces déjalo así, hermano, me dicen que está bien. Ok, entonces nuestras emociones positivas y negativas radican en el alma. Les expliqué en el primer mensaje, nada más para los que no vinieron ese día, les expliqué en el primer mensaje, por ejemplo, los celos. ¿Habrá viejos celosos aquí o hermanas celosas aquí? Yo no sé. A ver, no le codea a su compañera, ¿verdad? O a su compañero, ¿verdad? Habrá aquí. Bueno, mis hermanos, yo les dije que los celos, si usted va a los diccionarios, los de gran envergadura, los diccionarios buenos, como el Pequeño Larousse. El Pequeño Larousse es un diccionario que tiene fama por ser un buen diccionario. Y usted busca en el Pequeño Larousse, que es un diccionario, de pequeño no tiene nada, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Si usted busca en el Pequeño Larousse, que es el diccionario, muy bueno, va a ver cuando dice celos, y usted ve la interpretación, dice enfermedad del alma. ¿Ok? Los celos, si hay una persona que es extremadamente celosa en este lugar o en este día, quiero decirle que usted está enfermo del alma, que necesita sanar. Y ese es el propósito de verdaderamente de estos mensajes, para que tengamos una iglesia sana, espiritual, mental y física, ¿verdad? En sus tres áreas. Recuerde, somos seres tripartitas, seres tridimensionales, somos tres, tenemos mente, cuerpo y espíritu, ¿ok? Y queremos una iglesia sana, ¿ok? ¿Cómo se imagina, mis hermanos, que nada más predicáramos puras cosas pues que no nos llevaran a estos mensajes? Entonces tuviéramos una iglesia que las emociones nos estuvieran atrapando. Mire, ¿por qué tienen los matrimonios tanto problema? Por nuestras emociones enfermizas. ¿Me entiendes? El enojo. Usted verá que dice, no, es que esta vieja ya no la aguanto, ¿verdad? O este viejo ya no la aguanto, y los oigo decir, pero son las emociones que se descoyuntan, son las emociones que se salen de su cauce, ¿me entienden? Yo quiero decirles, el enojo, mis hermanos, en una moderación, en una control, es bueno. Dios no lo puso en nuestro ser, en nuestra alma. ¿Sabes para qué? Para justicia. Por ejemplo, mire, el punto que más me gusta acerca del enojo es para justicia. Por ejemplo, yo paso por algún lugar y veo que están abusando de un niño. A mí me da coraje. A mí me da coraje que abusen de los niños, ¿ok? Porque los niños son inocentes, son criaturas que no merecen ser abusados de ninguna manera. De ninguna manera. Los niños no merecen ser abusados ni sexualmente,
ni a golpes, ni verbalmente con malas palabras. Los niños, mis hermanos, no tienen la culpa de lo que los adultos tengan. Yo he visto padres, les he dicho, que tienen un enojo de hace 30 años y se vienen a desquitar con sus hijos. Eso no es de Dios. Eso no le gusta a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que usted haya vivido, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a entrar al tema. Abre el punto 1, por favor, hermana Laura. Punto 1. ¿Qué son las emociones? Vamos a darle para que entendamos bien en qué estamos. ¿Qué son las emociones? Punto 1. Pregunta, ¿qué son las emociones? Ok, respuesta, son sentimientos causados por el dolor o el placer. Tus emociones son sentimientos que te vienen a tu corazón causados por el dolor o el placer. Mire, el gozo y la alegría es una emoción que tenemos que nos causa el placer. Si yo tuve o mi familia tuvo éxito en algo, yo siento un gozo y una alegría, ¿verdad? Automáticamente me atrapa la emoción del gozo. Cuando pasan cosas buenas en nuestra vida, nos atrapan las emociones buenas, positivas. Pero si algo sale mal en nuestra vida, entonces padecemos lo que se llama el enojo. Es un sentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las emociones? Pregunta, respuesta, son sentimientos causados por el dolor o el placer, ¿ok? Depende cómo se enfoquen. B, estos sentimientos nos mueven en diferentes direcciones. Los sentimientos que tengamos nos mueven en diferentes direcciones. Los sentimientos negativos nos mueven hacia el enojo, hacia la ira. Los sentimientos positivos nos mueven hacia el gozo, la paz, la tranquilidad y todo lo bueno, ¿verdad? Y todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Lo que no estamos familiarizados es cómo controlar las emociones. Y ahora la Biblia nos va a enseñar, ¿ok? C, nos llevan fíjese bien, el control de las emociones va a pasar una cosa. Bueno, van a pasar dos cosas. El control de las emociones nos llevarán a la madurez o a la miseria. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que esto de las emociones nos llevan a dos ramas, a dos lugares? A la madurez o a la miseria. Cuando digo madurez, un hombre maduro, una mujer madura, sabe cómo manejar estas emociones. ¿Ok? Ustedes se darán cuenta que hay gentes muy maduras. Hay gentes que dicen que tienen que contar hasta 10, ¿verdad? Cuando te enojes dice cuenta hasta 10 para que no explotes, ¿verdad? Y hay gentes explosivas. Usted ha visto esas personalidades tipo A, personalidad A, explosivas que de repente con cualquier cosa avientan y rompen y destrozan. ¿Por qué? Porque tienen el alma enferma. Mire, yo tuve un amigo, ya murió él, murió muy joven, por el enojo la mujer lo mató hace como unos 20 años aquí en Albuquerque, era un argentino. Cuando se enojaba este hombre, golpeaba a la mujer. Era un mecánico. Cuando se enojaba este hombre, pataleaba la puerta de fierro, a todo lo que da la puerta de fierro. Créame que la puerta de su taller estaba ya así, miren, ya estaba torcida de tanta patada que le daba. Cuando se enojaba este hombre y perdía el control, si traía un taladro en sus manos o una herramienta, la azotaba de coraje. Una vez, estando yo presente, estaba usando una broca de 1/8, un octavo es una medida muy pequeñita, estaba usando, y se le quebró, y porque se le quebró la broca, azotó el taladro en el suelo y el taladro se hizo partes. Fíjese bien, por una broca, ¿qué consecuencias? Así es de que muchas veces, eso sirve de ilustración, muchas veces una cosa pequeña nos lleva a hacer un desastre de nuestra vida, ¿ok? Entonces vamos a ver, mis hermanos, que las emociones o la falta de crecimiento, vamos a decir, aquí no le vamos a decir crecimiento
espiritual, es crecimiento emocional, pero también va relacionado con el espiritual, ¿ok? La falta de crecimiento emocional nos lleva a la madurez o a la miseria. ¿Entendimos o no? Díganme si entendieron, hermanos. Ok, si no sabemos controlar nuestras emociones, esto nos va a llevar a vivir una vida de miseria y hacemos miserables a cuantos están alrededor de nosotros. ¿Ok? Es muy importante que usted aprenda a ser feliz, que entre esas emociones sanas a tu corazón, que aprendamos a disfrutar la cristiandad, que aprendamos a disfrutar el día, que aprendamos a disfrutar la familia que tenemos. El carrito, aunque ande echando humo, no le hace, que aprendamos a darle gracias a Dios por lo que Dios nos da. Y me he dado cuenta, mis hermanos, que hay gentes que no saben ser felices, aunque Dios les dé un carro último modelo, o siempre están descontentos. Y en el camino del Señor y en la iglesia del Señor, eso es malo, no se vale. Amén. Tenemos todos los cristianos, escúcheme, tenemos los cristianos todo para vivir una vida llena de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos todos los cristianos. ¿Por qué? ¿Cuántas bendiciones tenemos? Y no le voy a decir que su gozo debe depender de lo material. No, Señor. A mí no me va a decir que, mire, hermano, yo no puedo gozarme y no puedo ser feliz porque mire qué carro traigo y qué casa tengo. Yo no tengo casa, o tengo una trailita, o estoy pagando renta. No es cierto. Yo he conocido cristianos maduros, escúcheme, maduros, que están felices con lo que tienen, aunque tengan un carrito medio viejito. No consiste el gozo y la sanidad de las emociones en lo que tú tengas. Yo he conocido hombres y mujeres que tienen mucho y están miserables. Ok, entonces, hermanos, en el primer punto, terminando el primer punto, vemos que las emociones enfermizas nos llevarán a la madurez o a la miseria. Tú tienes que escoger. ¿Quieres sanar? Yo no sé cuántos de ustedes. El tema de este día es la ira, ¿ok? Vamos a estar predicando bastantes mensajes acerca de tus emociones y de mis emociones, los celos, la envidia y todo esto. Pero por este día, la ira. Vamos a ver, ok. Abre por favor, si tienes, Proverbios 19:19, mi hermana Laura. Vamos a ver en la Biblia qué dice Proverbios 19:19. Vamos a ver, la palabra de Dios nos va a enseñar este día algo hermoso. Proverbios 19:19 dice así: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. ¿Se fijas bien? Analice ese verso. Me gusta que analice ese verso. El que lleva ira en su vida lleva su carga en sí mismo. Aquellas personas, yo no sé cuántos de ustedes son iracundos. A ver, cada uno de ustedes saben, mis hermanos. No quiero poner el dedo a nadie específicamente. Esto es para todos los que estamos aquí, empezando para el pastor. ¿Ok? Entonces, fíjese bien qué mal trae la ira. ¿Ok? El de grande ira, aquí quiere decir el enojón. ¿Quién de ustedes es enojón? No levante su mano, no se avergüence solo, no se descubra. Dice, me dijo un hermano, ¿quieres saber quién le puede decir? Dice, pregúntele a mi esposa. ¿Verdad? Pregúntele a mi esposo, ¿verdad? Ok, entonces va a llevar su pena en sí mismo. Todo aquel hermano o persona lleva en la pena, está sufriendo. En sí mismo está sufriendo. El que tiene ira dentro de su corazón y no la suelta, está propenso a sufrir toda su vida. Ya les dije por qué en el primer sermón, y repito, que puede ser que algo pasó en nuestra vida y tenemos ira, un abuso verbal, físico, sexual, un abuso, algo que pasó en tu vida y traes esa carga, y no es justo que vivas, ya que conoces a Jesucristo, con esa ira y con esa desesperación. Hay que soltarla. Y tenemos que aprender a soltar todo ese coraje, ¿entienden? Toda esa ira, todo ese malestar. Ok, porque lleva la pena.
y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Aquí se hace más grande el enojo. Cuando hay personas, escúcheme, hay personas que cuando se llenan de ira, como mi amigo el difunto, que en paz descanse, no creo porque nunca quiso aceptar a Cristo. Ni modo, yo le hablé, le testifiqué, triste de él. Este hombre, hermanos, cuando se llenaba de ira, agarraba a la mujer a golpes y me decía, y le doy en la panza para sacarle el aire porque allí no me pueden acusar. Si le pego en la cara, le pongo morado la cara. Esos son los cobardes. Espero en Dios que aquí no haya machos que golpeen a la mujer. Ok, eso no es de Dios, eso no le toca a Dios, eso no lo aprueba Dios. Listos para que no maltraten a las mujeres. No creo yo en los golpes, ok. Entonces fíjese bien, el inciso C dice que el enojo y la falta de control, quiero que quede grabado esto en su corazón, nos llevarán a la madurez o a la miseria. ¿Ok? Entre más echamos a volar esa ira, entre más le damos alimento a esa ira, nos vamos a hacer más miserables. ¿Ok? Vamos a ver. Abra, por favor, Proverbios 27, 3 y 4, hermana Laura, en la Proverbios 27, 3 y 4, para que veamos el efecto, lo maligno. Dice así: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Cómo la ve? ¡Wow! Como dijo Lassie, ¿verdad, hermanos? ¡Wow! ¡Qué bárbaro, hermano! Oiga, pesada es la ira, mira, pesada es la piedra y la arena pesa más, la ira del necio es más pesada que ambas. Y el 4 dice así: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ahora, observe aquí una cosa. Ya cierra la hora, por favor. Observe una cosa, por favor. Una emoción no trabajada te lleva a otra emoción. ¿Me entiendes? Una emoción que no le pones atención te lleva a otra emoción. Ya sale la envidia. Entonces se puede hacer, hay peligro de que tus emociones, nuestras emociones, vamos a decirlo en plural, nuestras emociones nos lleven a un cúmulo de problemas. ¿Me entiendes? De una emoción salen otras emociones. ¿Me entienden? Entonces es muy importante que empieces a cuidar de tus emociones. Quieras o no quieras, ya si tú quieres, tú eres el que vas a escoger, ¿ok? Vamos a ver entonces en el punto 2, hermanos. Usted me va a decir, hermano, ¿y quién tiene las emociones? Todos las tenemos. Todos tenemos emociones. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Yo no puedo decir que porque soy el pastor no me he enojado. Yo me he enojado, pero he tenido que trabajar en mis emociones para tener un control sobre mi vida. Hay un peligro, mire, si usted y yo, voy muy claro, si usted y yo no aprendemos a manejar las emociones, escúcheme, las emociones lo van a manejar a usted. Si usted y yo no aprendemos a controlar nuestras emociones nos van a controlar a nosotros. Y vamos a vivir una vida prácticamente sin frutos. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a desarrollar las emociones buenas que Dios nos ofrece, que son los frutos del Espíritu, para vivir una vida llena de gozo, llena de victoria, una vida llena, próspera espiritualmente, con gozo, aceptando la vida como viene, perdonando, cambiando lo que tengamos que cambiar, para que vivamos una vida fructífera. Yo no puedo ver un hombre cristiano, una mujer cristiana que tiene 20 años en el evangelio chupando limón, con la cara así toda, siempre, negativo siempre. ¿Por qué? Porque eso me enseña que no ha producido frutos
Algo le falta para agarrar ese gozo del Señor. Y déjeme decirle que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si no tenemos el gozo del Señor, vamos a estar débiles. Porque si el gozo del Señor es mi fortaleza, entonces, si no tengo la fortaleza del Señor y ese gozo, voy a estar muy débil. Y viene otra cosita y ¡pum!, me saca. Hay tipos o hermanos en Cristo, personas en Cristo, que cualquier cosa, mis hermanos, los desboronan. Uy, ya me enojé, ya no voy a la iglesia, ya no diezmo, ya no, y ahora me vengo con el pastor, y ahora con mi mujer, y siempre quejándose. Los hay, digan amén si los han visto. Los que no dijeron amén es que... Bueno, ¿verdad que siempre hay hermanos que siempre están tristes? No, hermanos, el evangelio es para gozarnos. Siempre lo estoy diciendo, el evangelio es para vivir una vida diferente. Es que la vida en Cristo es una vida alegre, bonita, triunfadora, victoriosa. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. La vida de Cristo, hermanos, debe de ser gozo. Lean los Filipenses, lean la epístola a los Filipenses. Hermanos, dice la palabra de Dios: gozaos, 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 porque tenemos salvación, perdón de pecados, tenemos un Cristo vivo, tenemos unos hermanos, tenemos una iglesia, tenemos una familia, hemos comido, hemos tenido techo. ¿Cómo no me voy a gozar con eso? No necesito, escúcheme, no necesito de riquezas. Si Dios me da algo, una cosa material, gloria a Dios, lo recibo porque es de Dios, pero no ando buscándolo. Él solito manda el bienestar a sus hijos. Entonces, entremos al punto 2. Entonces, ¿quién tiene las emociones? Dicen, vea el punto 2, todos las tenemos. Aún Cristo las tuvo. ¿Sabía que aún Cristo tuvo emociones como tú y yo, como yo? Ok. Tenemos que sentir que estamos en control de nosotros mismos. ¿Qué es sanar de las emociones? Es cuando tú sientes que ya tienes control de ti mismo. Eso es estar bajo sujetados a Dios. Ok, cuando yo siento que ya puedo manejar mis corajes. ¿Me entiendes? Hay una gente que se queda, dijo uno de allá de Chihuahua, achicharrado. Yo no sabía lo que... Ay, se quedó achicharrado de coraje. Yo no sabía que era achicharrado, ¿no? Pero ya lleno de coraje, ¿verdad? Entonces se quedó. El punto es, hermanos, que no tienes que quedarte achicharrado. Ok, ni haciendo berrinche tampoco, hermanos. Ok, ahora vamos a ver. Tenemos que sentir que estamos en control de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto produce paz y seguridad. Ahora, yo le puedo decir, lo que siguen lo pueden ver en la pantalla, sí se pueden manejar las emociones. Yo soy testigo de eso. Cuando yo llegué al evangelio, hermano, yo no sabía manejar mis emociones. Yo no sabía cómo controlar mis celos, las envidias. Yo no sabía cómo controlar a veces el enojo. Aparentemente me veían muy callado, pero por dentro estaba como una bombita para explotar. ¿Me entienden? Una mechita chiquita. Pero me aguantaba. ¿Y sabes qué? Es peor muchas veces eso. Porque una persona que trae a la mechita así, que es una bomba, hermanos, puede sufrir un colapso nervioso, se enferma más del corazón. Las repercusiones de no aprender a controlar nuestras emociones nos traen problemas físicos. Aparte de emocionales, también nos traen problemas físicos. ¿Ok? Estamos yo creo de acuerdo todos, ¿ok? Sabemos que es la verdad. El que yo ande cargando mucho esas emociones me van a causar estrés. Hoy no voy a hablar del estrés. La semana que entra posiblemente hable del estrés, pero ese es otro punto que tenemos que tener mucho cuidado. Pero el que yo ande cargando muchos celos, muchas envidias, van a causar problemas en mi metabolismo, en mi cuerpo. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que se enferma el cuerpo precisamente por no saber manejar nuestras emociones. Ok, vamos entonces adelante. En el punto 2, todas las tenemos y Cristo las tuvo. Esto produce, mire, si nosotros estamos en control de nuestras emociones, produce paz y seguridad.
Sí podemos controlar las emociones. El autocontrol, mis hermanos, es designado por Dios para dirigir la vida. Tenemos que aprender a controlar nuestra vida. Habla por Proverbios 16:32. Nosotros Dios nos ha provisto cómo manejar estas emociones, ¿ok? Estas cosas. Dios tiene la respuesta para ti y para mí. Ok. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire, una persona que tarda en enojarse, que sabe contar hasta 10, gracias hermano Sergio, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que tenemos que tardar en enojarnos, ¿no? Dicen por ahí, ¿verdad? Dice, cuando te enojes cuenta hasta 10, antes de explotar, ¿verdad? Yo creo que hay gentes que tienen que contar hasta 100, o hay gentes que tienen que contar hasta 1000, ¿verdad? Porque están temblando, hasta la barbilla le está haciendo así de coraje, ¿verdad? De coraje, ¿verdad? ¿No los han visto, hermano? Oh, hermano, cuidado con un enojado, que ni te acerques, hermano, porque corres riesgo. Cuidado, le habían de poner una cerca de esa María, zona de peligro, ¿verdad? Ok, hermanos, mire, entonces el autocontrol está designado por Dios. Ahí está la palabra de Dios. Dios, ahorita mismo, Dios te está hablando por esos versos bíblicos. Dios te está poniendo así, ok, que el que no controla sus emociones va a ser una bomba de tiempo. Se va a enfermar mental, físico y espiritualmente, ok. Si no lo hacemos, fíjese bien, si no aprendemos a controlar nuestras emociones, mire, cuando yo no aprendo a controlarme a mí mismo, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Si yo no tengo el control de mis enojos, de mis corajes, de mis envidias, de toda la vida, ¿no? Emocionalmente, si yo no tengo control de mí mismo, va a pasar algo. Voy a querer controlar a todo mundo. La persona que no se ha sabido controlar a sí mismo quiere controlar a los hijos, y usted se queda, y a la esposa o al esposo, y quiere, y se montan en su macho y dice, como no se saben controlar a sí mismos, quieren controlar a otros. Qué tremendo, son verdades, verdades. No estoy hablando de psicología, estoy hablando de puntos bíblicos. Que la psicología y muchas cosas de la psiquiatría son sacadas de la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, la Biblia tiene la mejor psicología del mundo. Amén, hermanos. Ok, entonces mire, grabes esto. Si usted es una persona muy biliosa, muy berrinchuda, muy muina, y pudiéramos poner otras palabras, depende de donde usted sea, entonces si usted no se sabe controlar a usted mismo, va a pasar ese fenómeno. Usted va a querer controlar a los que están alrededor de usted. Usted va a querer controlar situaciones. Usted va a querer controlar a su mujer a fuerzas, porque no hacen lo que yo digo, porque no son como yo quiera que sean. No, bástate contigo mismo. Es suficiente con uno. Yo no quiero que mis hijos sean como yo. Ya conmigo es suficiente. Igual usted. No quiera que sean como usted. Cada uno tenemos diferentes personalidades. ¿Ok? Y se van a ir desarrollando de acuerdo. Ahora, sí tenemos que poner un buen ejemplo, sí, pero con el ejemplo se predica más fuerte. Ok, entonces dice, si no lo hacemos, ponga atención en ese inciso, si no lo hacemos o no controlamos nuestras emociones, queremos nosotros controlar a otros. Lo hemos visto. Mire, había una hermana, ya murió también, y hablo de gente que ustedes no conocen, hermana Martínez, de hace muchos años. Esa hermana no se podía controlar sus enojos. Uy, hermano, ya estaba ancianita y caminaba con un bastón. Cuidado con los que traen bastón, hermano, porque dan en el bastonazo. En el bastonazo. Y esta hermana caminaba con su bastón y estaba lista para descontarse al primero que se le ponía enfrente. Maltrataba, y era hermana en Cristo. Era una hermana de 80 años, hermanos, pero luego los que me empezaron a platicar de cómo era ahí, cómo fue su vida, según me dijeron muchos, me dijo otras hermanas, ella ya murió hace muchos años, por eso le estoy diciendo esto, me dijeron, toda su vida fue así,
La conozco por 40 años, berrinchuda, necia. A pesar de que conocía mucho la Biblia, siempre quería tener la razón, quería manejar a todos como en su casa como ella quería, y aquí decían, aquí se hace lo que yo digo, y en la iglesia era lo mismo, y donde quiera que caminaba esta hermana era lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué quería manejar todo, las situaciones? Porque no se sabía manejar a sí misma. Una persona que tiene control de sí mismo ya no quiere manejar a los demás, precisamente porque ya renunció al poder. Va a dar consejo, si es su familia, aconsejará, pero no a fuerzas. Va a dar el consejo y le va a decir, mi hijo yo le digo esto, mi hija yo le digo esto, a la esposa yo le digo esto, está en usted. Nosotros no podemos hacer a nadie que funcione a fuerzas. Nosotros lo único que tenemos es que dar el consejo. Amén, hermanos. Y Dios es el que va a hacer la obra. Ok. Ahora mire, Jesús tuvo emociones. El inciso C. El E. Mire, Jesús estuvo angustiado. ¿Ok? En el Getsemaní. Él tuvo emociones como tú y yo. Ahora, la Biblia dice que Jesús se enojó, para que veas cómo Dios aprueba el enojo, pero se enojó por la justicia. ¿Cuándo se enojó Cristo? Cuando estaban haciendo del templo una casa de vendimia. Cuando estaban vendiendo en el templo, les recomiendo a los que tienen negocio, qué bonito que tienen negocio, aquí tenemos varios que tienen negocio, les recomiendo nada más que les sigan haciendo su negocio, Dios los bendiga, los prospere, pero háganlo allá afuera, ¿ok? Adentro no. Porque la Biblia dice que adentro del templo no se hacen negocios. Jesús se enojó cuando estaban vendiendo adentro de la propiedad del templo. Ahí nos enseña Jesús el enojo. Jesús se enojó por la justicia. Él se paraba por la justicia. No se enojó por capricho ni berrinche. Se enojó por la justicia. Ahora, Jesús tuvo otras emociones. Por ejemplo, mire, en el jardín de Getsemaní, que está en Marcos 14, 32 al 35, Él estaba angustiado. Él tenía emociones, de lo que hemos estado hablando en estos mensajes. Él sintió terror, sintió miedo, sintió angustia. Tú la has sentido, yo lo he sentido. Ok, vamos a ver Marcos 14 del 32 al 35, por favor. Lo vemos en la pantalla. Que ya estamos listos, hermanos, vamos a ver. Marcos 14, 32 a 35, aquí yo lo encuentro en mi Biblia, que me acomodo mejor para no estar volteando la cara, porque voy a salir todo el día y voy a salir así, ¿verdad? Del Marcos 14, 32 al 35, dice de esta manera. Llegaron al lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjese bien. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba, de ser posible, pasar él aquella hora. Vamos a leer el 36, dice así. Decía, Abba Padre, todo es posible de ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí vemos a Jesús sufriendo con sus emociones. Vemos a Jesús batallando con sus emociones. Ves que no solamente eres tú y yo, no somos tú y yo. Cristo sufrió de sus emociones también. Él sintió angustia, pero Cristo nos da la solución que no hacemos muchas veces tú y yo, y por eso batallamos con nuestras emociones. ¿Qué debemos de hacer para empezar a sanar nuestras emociones? Hacer lo que hizo Cristo. ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo? Mire lo que hizo Cristo. Se postró y oró a Dios. Él llegó enseguida que estaba emocionalmente muy disturbado, muy confuso, triste. Estaba desesperado, él sabía que iba a morir, tenía miedo, tenía angustia, estaba posiblemente un poco enojado porque estaban haciendo injusticias con él. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se postró, quiere decir, se hincó
y fue al Padre. Oró. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo? Le voy a decir qué hacemos usted y yo a veces. Bueno, más ustedes. ¿Saben qué hacemos los cristianos? Aún los cristianos, cuando nuestras emociones andan así, empezamos a pelear, empezamos a debatir, empezamos, en vez de voltear al Salvador, en vez de voltear a nuestro Dios, a nuestro Cristo, empezamos en la carne. Yo tengo razón, por eso me enojo. Es que yo estoy bien, ellos están mal. ¿Verdad? ¿Qué es lo que empezamos a decir? Empezamos a culpar, empezamos a debatir, empezamos a decir que nosotros estamos bien. Ay, hermanos, y el abusador muchas veces se convierte en víctima. El victimario se convierte en víctima. El que muchas veces el que hace mal se convierte. Yo no tengo la culpa, ustedes, y empieza a señalar por esto, y empieza a sacar sus hipótesis, sus versiones. Debemos de hacer, si queremos empezar a sanar, en cuanto viene la ira, en cuanto viene el enojo, en cuanto viene el arrebato y estamos temblando, no pelees, no debatas. Ese es el propio momento para hacer lo que hizo Cristo cuando estaba temblando. Cristo dice que estaba hasta la muerte, estaban sus emociones mal, el Señor estaba mal en ese momento, dice que estaba perturbado mentalmente, emocionalmente el Señor estaba perturbado. Lo que hizo mi Señor, enseguida cayó y le dijo: Padre mío, clamó al Padre, y eso es lo que se te olvida hacer a ti y muchas veces a mí también. Clamar al Padre para que no se haga el problema más grande. Si no lo hace, se va a hacer un borlotazo. Que cuidado, hermano. Lastimarás a tu esposa, lastimarás a tus hijos, lastimarás a los compañeros de trabajo, vas a lastimar a los hermanos de la iglesia, vas a lastimar donde quiera que te muevas. Entonces vas a llevar ese malestar tú para donde quiera que camines. ¿Por qué? Porque no doblas rodilla a Dios y vas a pensar que el mundo es malo y que todos tienen el pecado y todos están equivocados, pero tú estás bien. Y es lo que se nos olvida hacer a los cristianos: voltear a Cristo Jesús en el momento de perturbación emocional, en vez de discutir y culpar y estar señalando a los demás que ellos tienen la culpa y que no es cierto, me están acusando y son injustos conmigo. A veces tienen razón y a veces hay que caer de rodillas y decir: Señor, clamar al Padre como lo hizo el Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces fíjese bien. Dicen mis hermanos, tenga cuidado con esto. Aquí se me ocurrió una idea el otro día, pero se las voy a exponer. Una vez hubo una boda, no lo he leído, pero hubo una boda, mis hermanos, de una señora llamada Ira. ¿Saben? La ira, ¿no? La ira que nos pegó, una ira, pero hubo una boda de una señora llamada Ira y se casó con un señor llamado Enojo. ¿Y saben qué tuvieron? Déjeme decirle, ¿saben qué tuvieron? Un niñito que se llamaba Odio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado, si no cuidamos nuestras emociones, después vas a ser una persona llena de odio. ¿Me entiendes? Porque el odio, mis hermanos, es hijo del enojo y de la ira. Fíjese bien, el enojo es una cosa más pequeña. No es odio todavía. El enojo, mis hermanos, es una cosa pequeña todavía que la puedes controlar. Pero si lo casas el enojo con la ira, que la ira ya es arribita del enojo, van a ser ese niñito llamado odio. Y cuando tengas odio en tu corazón, cuidado, seña de que estás más enfermo. Analízate. Yo quiero que se analicen. Cada cosa que le estoy hablando, analícese. ¿Tiene usted odio contra alguien? El odio no se formó luego. Primero tuvo que haber otros acontecimientos, un enojo,
y luego discusiones, y tuvo que haber peleas, y tuvo que haber cosas, y se le acumuló el odio. Y si usted tiene odio en su corazón, cuidado, porque se va a enfermar más. Escúcheme, hermano, escúcheme, visitante, escúcheme, persona. Yo quiero lo mejor, yo quiero que usted sane. Ahora, ¿quién está propuesto a esto? Todos, usted y yo. No voy a decir que los pastores o los maestros de la escuela bíblica, no están propensos, no, todos estamos propensos, que si nos descuidamos, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces nos vamos a enfermar, ¿ok? Vamos a ver entonces, vamos al punto 3, hermana Laura, por favor. Analicemos la ira, ¿ok? Abra Efesios, por favor, capítulo 4, verso 26. Efesios 4, 26. Ya lo tengo aquí. Efesios 4, 26 dice de esta manera: enójense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, fíjense bien, ponga mucha atención aquí. La Biblia te autoriza, hermano, hermana, a enojarte. La Biblia te autoriza a enojarte, te puedes enojar. Es saludable a veces. A veces es saludable que yo demuestre mi enojo y le puedo decir a una persona: ¿sabes qué? Que estoy poco molesto contigo por esto y por esto y por esto. Pero la cosa, mis hermanos, es que habemos una bola de cobardes. Nos enojamos y no lo exponemos, lo guardamos. Pero como somos cobardes, entonces vamos con una persona y empezamos a llorar, y fíjate que, y empezamos aquí a hacer un equipito y un team, y para poner a aquella persona en mal, en vez de haber enfrentado ese enojo. ¿Qué es lo que hace? Buscas más problemas y te haces más daño tú solo o tú sola. Entonces la Biblia te dice: enójense, pero no pequen. Quiere decir que el enojo puede venir, pero no vayas e insultes y te quieras vengar y quieras hacer arracles con aquella persona o hacer un problemón, ¿me entiendes? Sino que enójate, y que no te dure el enojo más de que lo que dura el sol. Quiere decir que el Señor te aconseja que no guardes tu enojo por días. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El Señor con esos versos bíblicos nos está cuidando. ¿Por qué? Porque entre más pronto yo me deshaga de esa basura, escúcheme, apestosa, que es el enojo y la ira, voy a dormir en paz. Si yo traigo esa ira cargando, mis hermanos, o usted trae esa ira cargando, no duermes en paz. Y como no duermes en paz, otro día vas a andar medio tenso, porque el sueño es un recuperador natural que Dios nos dio, y entonces otro día por cualquier cosita te pones mal. ¿Me entiendes? Entonces Dios no dice que no te enojes, te puedes enojar, pero tienes que aprender a tener el control sobre tu enojo. Tú tienes que aprender a controlar el enojo, no el enojo te tiene que controlar a ti. Volvamos a la palabra de Dios. Bueno, es la palabra de Dios. Entonces, mire, ¿qué es la ira? Emoción destructiva, ¿ok? Producto de qué es, ¿de qué produce la ira? Del celo, el enojo, la impaciencia y el orgullo. Pudiera poner más, pero eso es suficiente. ¿Por qué usted, escúcheme, usted está enojado con alguno de su casa, un familiar, un primo, un tío, un papá, alguien? ¿Por qué? Vamos a analizar por qué. ¿Con alguien del trabajo? ¿Por qué? ¿Usted está enojado con alguien de la iglesia, conmigo como pastor? ¿Por qué? Hay que analizarlo para ser, ¿me entiende? Para ser sensatos, porque a veces te enojas y a veces tú mismo tienes la culpa. ¿No es cierto? Amén, sí es cierto. A veces nos enojamos y tenemos la culpa y andamos todavía de enojones. Entonces, ¿qué es la ira? Emoción destructiva producto del celo. Alguna gente tiene ira por celo. Pudiéramos hasta poner envidias. Yo he conocido gente que tiene ira porque tiene envidia de alguien porque no tiene lo que aquella persona tiene. He conocido gente, mis hermanos, que están llenos de envidia y les produce enojo.
La Biblia habla de eso, el miércoles estudiamos un poquito de eso. ¿Por qué prosperan otros y yo no, Señor? ¿Por qué son injustos conmigo? A veces porque por ti mismo, no culpes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué viene la ira? Es una emoción destructiva, fíjate bien, la ira ya es destructiva, el enojo no. El enojo es sano para que saques tus problemas, pero la ira aquí es más arriba todavía. La ira es arriba ya. La ira, una persona con ira puede matar. Vaya, usted puede decir, yo no he matado nunca a nadie, a lo mejor con tus palabras. Con ira matamos con nuestras palabras a la gente, los lastimamos. Déjeme ir rapidito, hermanos, porque ya es hora, pero esto está muy interesante porque concierne con nuestro diario vivir, ¿ok? Ok. Mire, en este caso, mire, muchas veces el victimario se hace la víctima. Hay mucha gente, mis hermanos, que están enojados con Dios. ¿Sabía usted que hay gente que está enojado con Dios? Se enojan con Dios porque no les ha cumplido un capricho, porque se murió el esposo, la esposa, se murió un hijo y todo, y se enojan hasta con Dios. Óigame, Dios no tiene la culpa de muchas cosas. Ok, ¿cómo le afecta a la persona? La ira afecta al que la tiene y a los de alrededor, al hogar, a la iglesia y a la comunidad. Si usted tiene coraje en su hogar, va a afectar a sus hijos, a su esposa. Si usted tiene coraje con alguien de la iglesia, le va a afectar a los demás que se convivan con usted, porque les va a llevar, en vez de darles espiritualidad, les va a dar veneno. Es contagiosa la ira. ¿Ok? Entonces, al que la tiene le afecta. ¿Cómo le afecta? Física, mental y espiritual. ¿Por qué? Porque la ira es veneno para el alma. Estamos hablando del alma. Cuando hablamos de las emociones, estamos hablando del alma. ¿Qué es el alma? Lo que dijéramos el corazón, pero no es el corazón. Ya les expliqué eso, que el corazón es solamente un órgano que pompea sangre. Estamos hablando del alma, ¿ok? Caín, mire, ahora, vamos a lo de Caín, ya lo hablamos eso, pero mire, cuando Caín mató a Abel, los hijos de Adán y Eva, ¿por qué mató Caín y Adán? Mire, porque Caín se sometió a sus emociones, ¿ok? Mira, Caín se sometió a sus emociones y entró el pecado. Génesis 4, del 1 al 11, le voy a leer aquí algo muy importante para que detectemos. Ya un día lo hablé esto hace muchos años, 5 o 6 años, pero mire, vale la pena repetirlo aquí. La ira, ¿ok? El capítulo 4 dice así, después de los hijos de Adán y Eva, mire. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor, fíjese bien, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a la de Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció. Aquí vemos la ira, ¿ok? No dice ese enojo, se enfureció, ¿ok? Que es ira. Por eso Caín se enfureció. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios vio que estaba lleno de ira y decayó su semblante. Ustedes han visto cuando, yo no sé si a ustedes cuando están bien temblando, ¿no les cayó su semblante? ¿Se decae su semblante? ¿Verdad que lo refleja? Cuando tú andas enojado hasta se quieren quitar de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar frente a un iracundo. Una persona que está llena de ira, ¿sabes qué? La gente le va a empezar a huir. Porque dicen, no puedo estar en paz. No, ahorita vamos a confrontarnos. Entonces, fíjese bien, cayó su semblante cuando vio de la ofrenda, ¿verdad? Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando tú tienes ira lo reflejas en tu rostro. Cuando yo tengo ira, yo lo reflejo en mi rostro. Aunque andes calmado, se refleja, porque todo lo que reflejamos a los demás, mis hermanos, es lo que tenemos en el alma. Cuando tú tienes la paz de Cristo en tu corazón, también reflejas la paz de Cristo. Déjame ir rapidito aquí, hermanos, yo sé que ya es tiempo, pero esto está muy bueno, hermano, y te va a servir, escúchame, te va a servir para siempre. Amén, te va a servir para siempre, ¿ok? Ok, mira, ahora, ¿qué pasó ahí? Caín se sometió a sus emociones y entró en pecado.
Caín se sometió a sus emociones. Dejó que sus emociones y el celo y la envidia que le dio de su hermano le hicieran que se enojara. ¿Ven qué tan importante es guardar, poner mucho cuidado en nuestras emociones? Porque una emoción te lleva a otra, ¿me entiendes? No le pidió. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí con Caín? Analicemos esto, es muy importante. Escúchenme, esto es de lo más importante porque le estoy dando la clave. ¿Qué pasó con Caín? Que cayó en el pecado de matar a su hermano. ¿Sabes qué? No le pidió ayuda a Dios, aunque habló con él. Estaba directamente con Dios hablando cuando le dijo: Caín, ¿qué has hecho? Y no le pidió ayuda a Dios en ese momento. Él estaba todo turbado emocionalmente de envidia y de coraje. Y la Biblia no dice que le pidió ayuda a Dios para salir de sus emociones. No dobló rodilla, no hizo lo que hizo Jesucristo. Allí era, y fíjese, hablando directamente con Dios. Allí era para que le hubiera dicho: Padre mío, me dio envidia, ayúdame. Me dio coraje, ayúdame. Ahí debió haber pedido ayuda a Dios y hablando con Dios, y no le pidió ayuda a Dios. Sus emociones lo vencieron. Cuando entramos en esos problemas y conflictos, hermano, tus emociones te vencen, ¿ok? No se movió mira, ¿qué pasó? No pidió ayuda a Dios aunque habló con él, y luego se movió hacia la carne, no hacia el espíritu. Tenemos que movernos hacia el espíritu cuando andemos enojados. ¿Para qué? Para no pecar. Porque tu enojo te va a hacer pecar más, vas a caer en más errores, vas a pensar mal de tu esposa, tu esposo, tus hermanos en Cristo, la iglesia, y vas a verle lo feo cuando son personas a veces mucho más espirituales que tú y yo. ¿Sabías que a veces somos muy críticos? Estamos criticando gentes que son fieles a Dios y los criticamos, y a veces son mejores que nosotros, más espirituales. Y el último punto, solución. Ok, todos quieren solución. Punto 4, solución: crucificar la carne. Crucificar la carne, mis hermanos. ¿No? Ok, aquí está el peligro. Si no lo hacemos, sufriremos. Tú escoge. Si no lo hacemos, desobedecemos a Dios. Si no lo hacemos, seremos cristianos mediocres. Tú escoge. Gálatas 5, 23 al 26, por favor, Laura. Gálatas 5, 23 al 26. Con esto cierro, hermanos. Ok, con esto cierro. Gálatas 5, 23 al 26. Dice así. Del 23, Laura, o el 22 también, a ver, vamos a ver. Dice, mansedumbre, no, si regresa un poquito, al 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, escúcheme, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir templanza? Control de uno mismo. Ahora, escúchame, ya terminé, el mensaje está dado. Tú y yo no vamos a poder controlar nuestras emociones. No podemos, es imposible. Pero el fruto del Espíritu Santo sí nos ayuda. Yo, escúcheme, aunque soy el pastor, no puedo manejar las emociones. Las emociones me manejan a mí. Pero si recurro a Dios y me doblo ante Dios y le pido a Dios, Dios me ayuda a llevar una vida llena de victoria. Dios cambia mis sentimientos. Dios me da esa paz que sobreabunda. Dios puede hacer en ti y en mí cosas que ni esperabas. Mientras toca mi hermano Adrián, yo voy a invitar, hermanos. ¿Habrá alguien que tiene ira, algún resentimiento, algún coraje, algo que trae en su corazón desde hace 30 años o hace 30 días? Venga a los pies de Jesús, pídale al Señor, Él nos libera. Haga lo que hizo Cristo, voltea a Dios. No haga lo que hizo los dos hermanitos, ¿verdad? ¿Sabes por qué Caín mató a Abel? Porque no pidió ayuda a Dios. Tú ven a los pies del Señor y pídele ayuda a Dios. Voltea a Dios,
Saca esa ira que tienes, saca ese coraje, saca eso que traigas en tu corazón. Pídele ayuda al Señor, voltea al Señor, Él tiene la victoria. Él te va a liberar, Él te va a sanar, Él te quiere sanar, Él te quiere limpiar. Él quiere que tú vivas una vida victoriosa, llena de paz, llena de gozo. Ven a los pies de Jesús. Él pídele al Señor que te renueve. Dile, renuévame, Señor. El Señor te renueva. El Señor te cambia, el Señor te va a ayudar. Pero tú tienes que voltear al Señor. Tú tienes que hacer tu parte. Haz tu parte en la vida, para que no andes todo enojado, no andes de berrinchudo. Voltea al Señor Jesucristo. Él te va a ayudar. Padre mío, mis hermanos y yo venimos a tus pies a poner nuestra vida en tus manos. Te pedimos, Señor mío, que por favor, Señor, remuevas esa ira, remuevas esos sentimientos enfermizos que tengamos en nuestro corazón. Quita, Señor, recuerdos que nos hagan estar enojados, Señor, que nos llenen de ira, aunque sean también de nosotros, culpa de nosotros, Señor. Quita, Señor, toda cosa que estorbe para estar victoriosos y llenos de gozo. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque solamente tú puedes obrar, solamente tú puedes manejar nuestro corazón. Nos vamos contentos, Señor, sabiendo que tú vas a obrar en nuestros corazones. Y tú nos vas a dar ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor, porque hemos recurrido a ti. Nos vamos contentos, te damos gracias, Padre mío, en el precioso nombre de Cristo que murió por nuestros pecados. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.